buenas noches, historiadores, no historiadores, colegas, amigos que nos escuchan, así como aquellos que se unan a la transmisión o que nos escuchen después que en repetición de la transmisión. Bienvenidos a un en vivo más de su canal favorito de HC Historia Contemporánea. En esta ocasión con un tema interesante, un tema especial también porque lo estamos tomando, no sé, ya veremos después si como conmemoración o como cuál sería la palabra que usaríamos, pero tomando ya como consideración que ya es un año de este acontecimiento del que vamos a hablar, que es la guerra o la crisis, también incluso ha cambiado de nombres, la guerra ruso-ucraniana, la crisis ruso-ucraniana, la invasión rusa, le han Mm. puesto nombres según ha ido avanzando. Hace un año ya que pasó esto y quisimos aprovechar esta coyuntura de que se cumple un año para hablar de nuevamente analizar por qué se dio este proceso, qué ha pasado desde entonces, cuál es el presente de esta situación y si es posible que vayamos un poco más allá, qué se viene por delante en este conflicto, ¿no? Nos acompañan para esta edición, como siempre, Hal, nuestro fundador y líder supremo de HC Historia Contemporánea. Saludos a todos, buenas noches. Vengo del trabajo y estoy un poco cansado, pero me hiciste reír. Ya está, con eso ya cumplimos. Y nos acompaña también Joaquín para hablar de estos ¿Qué temas. tal? Buenas noches a todos. Vale, Líder supremo. sí, hay que cuadrarse, si no te pueden sacar de la transmisión. Bien, bueno, somos poquitos, entonces comentábamos ahorita tras bambalinas que vamos a intentar seguir como la línea que habíamos planteado, pero vamos a intentar también que sea más como dinámico y como que sea como una conversación entre colegas para desde nuestra trinchera analizar lo que está pasando, ¿no? No sé si antes de que empecemos hay algunos comentarios que podamos ver o nos comenta Vix Parda. Ala llegó un conspiranoico. Seguramente ya debe haber por ahí alguno que ya lo detectamos. Alejandro Cadena, hola, buenas noches. Un tema candente, sí. Sí. Sí, de hecho, un secreto a voces, sabemos que al año que esto sucedió, un en vivo que tuvimos precisamente nos generó un poco de conflicto precisamente por esta parte de que es un tema vivo, un tema candente, ¿no? Literalmente los dos videos se tuvieron que tumbar. Sí, a ese nivel está de candente la situación. No sé si tenemos por ahí algún otro, para que ya... ¿Sí aparece? Alejandro Cadena. Si no conozco otro conflicto tan documentado. Hail Hal. No, Todos se no, cuadran ante el Dios Supremo. caray. Y Sergio Lugo, buenas noches a todos. Gusto ver de nuevo a Saúl en el en vivo. Muchas gracias. Ya una participación más. Ya tenía unas semanas que no nos uníamos. Hoy arde HC. Esperemos que no. O que arda, pero de manera positiva. Ok. Me parece bien. No sé si eso exista. Pues sí, el que genere tráfico. Exacto, a eso nos Ok. referimos. Bien, bueno, pues vamos a darle comienzo a esto. No sé, le gustaría ceder la palabra al principio a Joaquín para que nos planteara un poquito cuál era el escenario, qué pasaba en Ucrania antes del 24 de febrero de 2022, que es, digamos, como la fecha en la que formalmente podemos decir que inicia incluso me gustaría preguntarte de entrada, ¿cómo la llamarías tú, la invasión, la crisis, la guerra? ¿Cuál sería el término y cuál era la situación de Ucrania antes de esta fecha, ¿no? Ok, bueno, eh, centrarnos un poco sobre esta historia en particular. Aquí un momento, me acordé un poquito de Hobsbawm, que en un momento llegó a comentar de que hay un momento en la historia en el que la historia se convierte en recuerdo. Y bueno, creo que a los tres nos pasó, ¿no? Porque ese momento en el que, pues, así que recordamos un poco lo que estamos intentando contar, ¿no? O sea, todos nosotros tenemos más o menos un vivo recuerdo, ¿no? De lo que pasó un poco ese 24 de febrero, que nos enteramos precisamente de cómo se fue cocinando todo eso, pues desde finales, creo que fue del 21, ya a principios del 22 ya empezaban como que a sonar las alarmas. Empezaba precisamente el escepticismo sobre si realmente iba a salir una crisis así tan grave. Y bueno, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Bueno, en mi parte fue un poco sorpresa de que sí, efectivamente sí se dio esta guerra en Ucrania, ¿no? Yo no la llamaría operación especial o una cosa por el estilo. Sí, literalmente es una invasión, es una guerra. Y bueno, ahorita vamos a ver un poquito por qué eso, ¿no? Puedo, Oh, ajá, puedo sí. poner una, o sea, yo creo que al final, Uh -huh, cuando pase todo esto, sea cual sea el resultado, ¿eh? O sea, aquí uh -huh, no, creo que se terminará diciéndole la guerra de independencia de Ucrania. Porque al final uno de los uh objetivos -huh. de
el hombre Putin era tomar control del país. Ujú. Y pues al no lograrlo, lo que están haciendo pues estas personas, desde como puedan, pues es luchar por ser su razón de existir como nación. Que no deja de ser interesante precisamente porque Putin, uno de los discursos, según parte de la operación, es defender la independencia de algunas regiones que no quieren pertenecer a Ucrania, ¿no? Entonces, Según él. ahí sería como el interesante que se le voltea la cuchara y quizás al final sí termine llamándosele así. No sé si ya en algún medio periodístico ya se le llame así, no tengo yo a la No, referencia. Todavía Creo no, que ¿verdad? no. no, yo soy el loquito que está Pionero. durante... Pero como es Sí, nuestro líder supremo, tenemos que seguir el caso. Oh, caray. No, es una idea que pongo sobre la mesa y es una interpretación que creo yo que será historiográficamente a posteriori. No lo voy a asegurar, o sea, porque eso de ser historiador y jugarle al pitonizo es Es una complicado. tontería. Como verán, Esaú Jaime se puso como su título historiador en un arranque de originalidad, entonces, De pues... hecho, entré en crisis porque por primera vez la aplicación que usamos me ponía ponte un título y entré como en crisis de ¿qué pongo? ¿Qué pongo? Pues, últimamente soy historiador, así que se me ocurrió poner eso. Oh, bueno, Yo ok. decidí seguirme así. Pero Bien, bien, bueno, bien. ahora Ujú. lo que va a hablar Joaquín del 2014, creo yo, y esto sí hay que ser muy honestos, o sea, y no, YouTube, por favor, no nos mates. No estamos diciendo que haya una verdad absoluta, pero sí hay muchos datos que nos dan una idea de lo que pasó. Y ahora sí Ujú. que arráncate, Joaquín, yo no voy a intervenir más hasta que... Sí, precisamente, o sea, Adelante. podremos intentar entender ese conflicto, pues ha habido ya montonal de videos de muchos canales intentando explicar los orígenes precisamente de este conflicto. Algunos se van hasta el 91, la independencia de Ucrania, algunos se van hasta la década de los 20, del siglo XX, valga la redundancia, ¿no? Precisamente con esas guerras que hubo después de la Revolución Rusa. Pero creo que para fines prácticos y para que la gente aquí que nos está haciendo tan amablemente observándonos, creo que lo más fácil de entender es precisamente el año de 2014 y en parte precisamente de las muchas versiones que se han ido sacando sobre ese momento en particular, pues también un poco bien a lo mejor un poquito los recuerdos de esa época, que hay que decirlo que yo, según recuerdo de esa época, fue un evento que aquí en México por lo menos no se le dio la importancia que obviamente después ya tuvo lo del año pasado. Fue un evento que, sí, se mencionó en algunos periódicos, aparecía en algunas listas, pero yo creo que la gente en ese momento estaba más interesada en lo que iba a pasar en Juego de Tronos que en lo que iba a pasar realmente en Ucrania con el Euromaidan. Entonces, a lo mejor por eso la gente que dice, pues, ya pasaron casi 9 años precisamente de ese evento, y que precisamente, en términos muy generales, lo que pasó fue precisamente de que había una disputa un poco política en Ucrania sobre qué paso seguir. O sea, el país estaba como que un poco dividido en dos, ¿no? Si la opción era acercarse a Rusia, vamos a decir, estrechar lazos con Rusia, o por el lado acercarse más a un lazos precisamente con Europa. Y en ese sentido estaba a punto, ¿no? O ya estaba muy cerca de firmarse un tratado de comercio, ni siquiera un libre comercio ni asociación, sino una especie como de acuerdo comercial con la Unión Europea, que iba precisamente en el sentido de ir a acercarse, ¿no? a la Unión Europea con Ucrania, ¿no? Sin embargo, en ese entonces el presidente Yanukovych pues, decidió de último momento cancelar el trato y mejor anunciar precisamente de que iban a tener un trato más, o iba a firmar un tratado más de mayor acercamiento con Rusia. Eso empezó a despertar una serie de manifestaciones que cada momento empezaron a ir escalando de posición. El presidente, pues, en lugar de intentar negociar, empezó a usar la fuerza bruta. Empezaron, precisamente aquí podemos ver imágenes de cómo empezaron las manifestaciones, sobre todo en la capital, en Kiev, porque Kiev ya desde entonces era una de las regiones más pro-europeas de Ucrania. No así, por ejemplo, ahí sí, Ucrania se ve un poquito a la mitad, la parte más oriental era más pro-rusa y la parte occidental era más pro-europea.
y Kiev, que está en la parte occidental, era de los lugares más proeuropeos que tenía precisamente Ucrania. Por lo tanto, ahí se dieron las principales manifestaciones en contra de la decisión de cancelar el tratado con la Unión Europea. Finalmente, Yanukovych terminó huyendo del país, o sea, literalmente. Hicieron un poquito escarnio, un poco de eso, porque se metieron al palacio de gobierno y pues ahí descubrieron pues, las riquezas que tenían. Bueno, hay que decirlo que en general, pues prácticamente todos los gobernantes ucranianos que surgieron precisamente después de la independencia de la Unión Soviética han sido, pues, bueno, no han sido precisamente ejemplos de moralidad ni anticorrupción ni nada por el estilo. O sea, Ucrania es famoso y en general buena parte de sus países presoviéticos o anteriormente soviéticos son famosos por su corrupción y por su ineptitud y por el amiguismo que hay precisamente en esos niveles, ¿no? O sea, es algo un nivel muy alto y que eso precisamente ayuda un poquito a echar la gasolina a todo ese evento. Y precisamente a partir de ese momento, ya cuando empieza precisamente la intervención más directa del gobierno de Rusia, que ya en ese momento ya había regresado Vladimir Putin a la presidencia de Rusia, se fue durante 4 años, pero bueno, se fue durante 4 años, pero en ese momento ya era otra vez ya presidente ya con todas las de la ley, y fue en ese momento en el que empezaron los primeros movimientos secesionistas, ¿no? Los dos más importantes es el de Crimea, es una región que está al sur de Rusia, es como ese pedacito que sale sobrando de Ucrania al final. Y el del otro lado, a ver, vamos a ver ahorita unos mapas. Y bueno, el otro, aparte de Crimea. No, perdón, no puse mapas. La verdad es que. Ah, no, espérate. Sí, ya me acuerdo. Aquí están. Aquí, perfectamente, ¿no? Aquí lo podemos ver. Este mapa ya es de iniciada la guerra. La región al sur es la de Crimea y más al este, completamente ya pegada a Rusia, esta región que se llama del Donbass, son 2 regiones, Donetsk y Lugansk, que las que se separaron fueron unas partes importantes de esos territorios. Hay que decirlo que esas zonas, bueno, las 2 zonas eran de las zonas más dinámicas económicamente hablando de Ucrania. Crimea es como que el principal puerto de conexión de Ucrania con el mundo. Ahí están sus principales puertos, creo que salvo la excepción de Odessa, están precisamente en Crimea. Esa región se independiza muy rápidamente. ¿Se me siguen escuchando? Ya te escuchamos. Sí, se traba un poco, pero ya, okay, perfectamente. Esta región se independiza muy rápido. Fue, de hecho, el mismo 2014 que ya era pues prácticamente territorio ruso. El Vladimir Putin ahí sí envía sus tropas precisamente a ocupar Crimea y prácticamente no tiene oposición. Se organiza precisamente este referéndum que, bueno, tiene como 90-95% de apoyo para integrarlo a Rusia. Ya saben que esos porcentajes pues, siempre dan a uno de qué sospechar, pero en parte pues, sí existía como que esa especie de sentimiento prorruso muy asentado en Crimea, o sea, en algo se sentó. Y la otra región, precisamente también la del Donbass, que ya desde la época soviética era una de las zonas más ricas, precisamente, mira, aquí podemos ver las más imágenes. Este es el momento en el cual ya inician los primeros meses de la guerra, pero por el momento, si nuestros amigos televidentes o youtubetes, no sé cuál sea la palabra adecuada, se acercan al mapa, a la parte que está a la derecha, donde ven unos puntitos que están Lugansk y Donetsk. Bueno, esas son las regiones precisamente que se independizaron en ese momento. ¿Puedo comentar algo? Sí. De hecho, y siendo pamboleros, Esaú y yo, existía el equipo, o existe, Shakhtar Donetsk. Sí. Fue tan brutal este inicio del conflicto que tuvo que salirse ese equipo de ahí. Y su dueño, o sea, ni siquiera quería ser parte de esta situación. O sea, sí dijo, o sea, ¿qué onda, no? Sí. De hecho, hay un dato muy, ahorita que estábamos hablando de esta cuestión de las protestas. Estas protestas acá pro euro, estas de aquí de la izquierda, son en Lugansk. ¿Ok? O sea, esto no es Kiev. O Kiev, como se diga hoy en día. Perdón, o sea, no sé ucraniano. Pero hay varias cuestiones acá muy sospechosas del 2014. Lo que empezó siendo una revolución, de repente a Rusia le interesó demasiado. Sí. Envió sus hombrecitos verdes a Crimea. Que no fueron los soldados
con ningún tipo de distintivo, lo cual es un crimen internacional de guerra, porque está enviando tropa que no se identifica. Como tal. Ajá. Aparte, uno de los problemas con Crimea, y esto es para complementar lo que no es de los puertos, Rusia tenía una concesión en Sebastopol hasta 2017. Ujú. Pero Ucrania le avisa, ok, muy padre, muy bonito, 2017 se acabó. Entonces, Putin pues entra en pánico, dice, no, pues cómo nos van a quitar ese acceso. Y es cuando empieza a hacer estas injerencias. Y Donetsk y Lugansk, si bien tenían un sentimiento ruso o lo que quieras, no estaban armados. Los arma Rusia. Sí. O sea, hace una intervención directa, haces movimientos separatistas, artificiales, y procedes a arrebatar un pedazo de territorio. O sea, es todo un... O sea, es una cuestión que permite esta desestabilización de un país que sí es muy corrupto, Ucrania. Digo, como mexicano, o sea, pues acá yo sé lo que es la corrupción. Y entiendo que es la corrupción en Ucrania. Pero creo yo que ningún país se merece que le hagan esto. Sí, ajá, precisamente hablando un poquito, abundando esto, y por ejemplo, abundando del tema del fútbol, precisamente en Donetsk fue una de las sedes precisamente de la Eurocopa del 2008, si no mal recuerdo. Ujú. Esa Ajá, que la fue de organizada Polonia-Ucrania, ¿no? Ucrania Oye, y Ucrania. Polonia, o sea, los dos países la organizaron, y precisamente Donetsk fue precisamente una de las sedes, precisamente la sede del Shakhtar Donetsk, que pues tuvo que mudarse del lugar porque, pues, obvias razones, ¿no? Y Ujú. precisamente, aunque sí hubo en un momento que se manifestaba como que ese entusiasmo en algunas zonas que pertenecían a los rebeldes, sí hay indicios también muy claros de que ese entusiasmo se acabó, o sea, se terminó agotando, y eso a lo mejor nos ayuda un poquito a entender por qué pasó lo del año pasado en el 2022, porque fue hasta ese momento que Putin lanzó su operación especial. Posiblemente el sentimiento separatista en esas regiones pues, ya se estaba pues, completamente apagando. Agotando. Ujú. Pero eso pues, es algo que pues, habría que así que confiar en fuentes más cercanas, ¿no? Hay una cuestión, hay un libro de Descifrando la Guerra, es un sitio que yo he estado leyendo, quedó muy desprestigiado ese sitio, porque prácticamente en su libro de la cuestión de Ucrania le echa la culpa a Ucrania de la situación de 2014. Y Ujú. a mí, en mi interpretación a posteriori, obviamente, yo en 2014 igual estaba todo distraído, voy a decirles, porque quería usar un adjetivo más fuerte, pero no, por respeto al público y a todos, no. Yo estaba muy distraído, o sea, pues, de repente te agarra, ¿no? O sea, las cosas que no comprendes la dimensión. Y como no pasó nada a nivel internacional, Exacto. como que te quedas, o sea, no le dimos esa dimensión. Sí, se emitieron sanciones económicas por parte de Estados Unidos, Pero, pero sobrevivió, o sea, siguió. Parece ser que sí le pegó un poquito a Rusia, ¿no? Que en parte por eso también Putin quería apoyar a cierto personaje para llegar a la presidencia que terminó llegando, y que de hecho precisamente una vez como que sus intenciones era que cuando llegara ese personaje a la presidencia derribara las sanciones hacia Rusia, pero como es un acto del Congreso, el Congreso no quiso aflojar y siguieron las sanciones. Ahorita hay todavía más sanciones económicas por lo que pasó el año pasado. Severas, sí. Ajá, se hizo todavía más severo. ok, y también no sé ustedes cómo vean esto. La situación acá es que, sí, las sanciones sí sirven, ¿ok? O sea, no al nivel que quisiéramos, pero sí sirven. Oh. Ajá. Pero también es cierto que ha habido mucha tibieza en algunos aspectos. Y ya, ahorita hay un comentario, no sé si lo podamos poner, usted, señor moderador. Subjefe supremo. Adelante, adelante. Aquí decía, ¿a Rusia le están cocinando? A ver, ¿qué dice?
A Rusia la están cocinando como a las ranas, poco a poco. Occidente está ampliando el tipo de armamento entregado, nos dice Sergio Lugo. Ujú. Y creo que va por ahí. Porque una de las... o sea, yo he estado siguiendo mucho Twitter y Twitter pues, es el lugar donde te enteras de todos los chismes. Historiador, al fin y al cabo, pues soy chismoso. Y al final, la conclusión de todos es que el 2022 fue el punto en que hartó Rusia a los demás países. O sea, que colmaron su paciencia, que dijeron ya, o sea, porque no te puedes detener ante nada, ¿no? Ujú. Y como que dijeron, no vamos a ir en una cuestión abierta, así de bombardearte, pero vamos a hacer que, pues, te duela. No sé, ¿cómo ven ustedes? Sí, porque como tal no ha habido una defensa, digamos, militar, ha sido hasta ahora más ¿no? ¿Mm? Sí, además hay que tomar en cuenta que Hablando más que nada, no tanto de Ucrania, sino de los demás países, ¿no? Ujú. sí, además no. Dale, Joaquín, dale, dale. Ok, sí, sí, hay que pues, Que se tomar en está cuenta pues, entrecortando, Joaquín. la situación geopolítica precisamente que existía en Europa pues desde el 2014 a Ah, 2022, como buena parte de Europa dependía precisamente del gas ruso y que pues más o menos la pudo librar en este invierno, pero ujú. en parte pues buena parte de los problemas económicos que ha tenido Europa 2022 se derivan precisamente pues, de la necesidad que tenían precisamente del gas ruso. Creo que el más claro ejemplo es Alemania. O sea, Alemania, en lugar de pues fortalecer su sector nuclear, terminó cerrando sus centrales nucleares y entregándose directamente, o sea, a comprar precisamente el gas ruso, porque pues, para ellos era más barato y tanto en términos económicos como en términos políticos, porque pues, ahí tienes que lidiar con los verdes y con todo el movimiento ecologista. Y eso, pues precisamente, pues va a afectar de manera negativa pues, la forma en la cual quieres sancionar a Rusia. Ujú. Y algo que comentaban Exacto. algunos, Fíjate, perdón. Dale, dale, Saúl, dale, dale. no, adelante, adelante, Val. Sí, no, Ok, fíjate, no quería como dejar pasar ahorita que estamos comentando esto. Tenía una como, como retomando no sé si como plantearlo como pregunta. Cuando hicimos el en vivo hace un año, un tema de como quisimos abordarlo, era como desde el contexto histórico, como lo que había detrás del que posiblemente explicara la guerra con o la invasión de Rusia a Ucrania. Y parte del contexto que habíamos encontrado era que sí había en determinado momento cierto como antecedentes de que estas regiones podían tener cierto antecedente histórico o incluso en lenguaje prorruso, y que esa justificación de repente legitimaba un poco lo que hacía Putin, ¿no? Y justamente lo que estamos viendo ahora a un año es que ese sentimiento poderoso tal vez existía, pero o era muy, muy ligero o estaba muy por encimita, o más bien alguien, y con ese alguien nos referimos a Vladimir, lo que exacerbó y lo usó a su favor, ¿no? Porque también lo tenemos como ejemplo en el caso de la guerra de Georgia, perdón, que también lo usó en el mismo sentido. sí, Y pasado un año, no sé si en el análisis podríamos decir, si en verdad existiera ese sentimiento por uso y estas regiones estuvieran ávidas de que las liberaran y las unieran a Rusia, la guerra hubiera tenido un impacto más positivo de manera inmediata, ¿no? O sea, literalmente personas tomando las armas y apoyando esta acción, ¿no? Y a un año de ujú. que inició la guerra, pasa lo contrario, parece que más bien ha sido como esto, como tú incluso le pusiste el nombre de la guerra de independencia ucraniana, más bien ha sido lo contrario, como que ese sentimiento de repente desapareció o tal vez no estaba tan firme, no sé qué opinan ustedes. Es que yo creo que también depende de qué es lo que pensaba hacer Putin. Porque a las vistas, ahora, un poco en retrospectiva de un año, para él era muy evidente que esto iba a terminar muy rápido. O por lo menos esa era la idea que tenía en su cabecita. Ujú. Y que o sea, su principal meta eh, era pues, instaurar un régimen títere en Ucrania. Si no, ¿por qué atacas Kiev? O sea, si tu opción es defender las etnicidades Exacto. atacadas en Rusia, etcétera, lo que tú quieras, pues ¿para qué atacas Kiev? O sea, realmente, o lo que ustedes quieran, o sea, realmente el atacar la capital, lo que te da a entender es precisamente lo que buscaba era instaurar un régimen títere en Ucrania.
y que pensaba hacerlo en una semana, yo creo que máximo. Sí, 3 días. era una corta. Sí, sí. Y la idea de la operación eran 3 días. Ujú. No, pues, Según lo que hemos enterado, también algo que es muy importante decir, muchas personas trabajan o trabajaban con RT, y uno de ellos es no lo puedo poner ahorita aquí porque ya hicimos la presentación, Manuel Hernández Borbolla, que trabaja en RT, que es un, según periodista, y decía, la llamada invasión rusa-ucrania no es sino un montaje mediático más impulsado por Estados Unidos y sus aliados, similar al que vimos en Irak y Afganistán, perdón. Estados Unidos utilizó Ucrania como arma geopolítica para provocar a Rusia hasta que la respuesta finalmente llegó. Eso suena mucho como a, me provocaste para que te golpeara o te hiciera daño. Es que de hecho, Casus belus que había. otra vez, como que yo recordando los meses anteriores a la guerra, cuando se empezaban a vislumbrar algunas noticias, ¿no? Hay demasiadas tropas cerca de Ucrania, ¿no? Están movilizando demasiados tanques, aviones, lo que sea, o sea, no solamente en Rusia, sino también en la vecina Bielorrusia, que bueno, es prácticamente el compadre de Putin. Entonces, como que la imagen era que, pues, ya se venía una invasión. Pero, o sea, muchos decíamos, bueno, yo lo personal, o sea, cuando empezaron a hacer estas noticias, mi idea que tenía era que pues, era como una especie de advertencia a Ucrania, ¿no? O sea, es que estamos aquí, no quieres pasarte de listo. O sea, realmente no pensé de que efectivamente quisieran iniciar una invasión en Ucrania. Y de hecho, precisamente, o sea, igual los comentarios que ya aquí está uno de RT, pero sí igual los comentarios que decían en general era de que, no, pues es la típica paranoia de Occidente, ¿no? Ante lo que hace Rusia, que, o sea, también nada más quiere provocar, imaginando supuestas invasiones, cosas por el estilo. Quizás lo que nos debería de quedar un poquito más claro para observando este ejemplo, y si lo observamos para otros países que también quieran invadir países más pequeños, es de que estas invasiones pues se ven con el tiempo, ¿no? O sea, no puedes literalmente decir un día antes, pues quiero invadir tal isla o tal país y mando todas mis tropas a hacerlo, ¿no? O sea, el proceso, ¿no? Que yo precisamente a observar todos esos movimientos de tropas, municiones, etcétera, se puede observar claramente y así como que no podemos llamarnos un poquito al engaño, ¿no? Es como que a lo mejor la lección más importante de estos primeros días antes y empezando la guerra. Exacto, sí. Sí, de hecho, no sé, incluso me genera por ahí como una idea, si podemos como considerar, en esta parte lo mencionas del lado de Occidente como una paranoia, como mencioné esto ahorita, y yo creo que del lado de Putin como un ir avanzando sin que me detengan, porque siento que como que se van normalizando las cosas que hacen, ¿no? O sea, 2008 en Georgia, 2014 Crimea, el Euromaidán, perdón, 2021 que empieza con el tema con Ucrania, como que son intervenciones, son abiertamente intervenciones que él hace y que no tienen, digamos, realmente consecuencias. Si vamos en términos prácticos. Y entonces, del lado de Putin, él va avanzando y va avanzando más sin que lo detengan. Y del lado occidental es como la misma, esta parte de paranoia de, no está pasando nada, se están peleando ellos por cosas de ellos. Se genera como esa idea. No sé si tengan algún comentario antes, podemos pasar algunas preguntas para que no se nos junten en el Sí, foro. vamos. Adelante. Alfons nos comenta, los medios comentan que la guerra comenzó en 2014. ¿Qué tan cierto es eso? No sé si podríamos considerar que la guerra actual es una extensión de un conflicto que inició en 2014, ¿no? Sí, definitivamente lo es. Yo O sea, sí digo que sí. sí, o sea, la guerra como tal no empezó en 2014, pero sí creo que es la extensión de un conflicto que Sí. inició A con el una Euromaidán y fase con... distinta, ¿no? Ajá, a una fase exactamente. O sea, fue como la apuesta que decías, no me hacen nada, ahora voy por todo. Exactamente, como que voy avanzando porque nadie me pone ningún obstáculo. Alejandro Cadena nos comenta independencia de algunas regiones como Texas. Creo que tiene que ver No, con lo que comentábamos al principio, de que lo que busca Putin es como ayudar a la independencia de estas regiones, pero sí creo que no es como similar el caso, ¿no? Jesús Carmona, se fue Putin, solo dejó a su títere, cuando se fue de Ajá. presidente a primer ministro, ¿no? O al revés. Ajá. sí, él era Sí. primer ministro y el presidente era Dmitry Medvedev, o como se diga. Ajá. Ujú. Ajá, que es un alcohólico. Que sigue por ahí, ¿no? De hecho, creo. Sí, es el ministro de
quién sabe qué tontería. O sea, y dice cosas tan raras como si derrotan a Rusia, ponen en peligro a Rusia. Ah, Muy ocurrente. Que también sí, eso es no. algo que ha pasado y queda también como para análisis, que ya en 20 o no sé si más años que Putin está en la esfera del poder, hay un grupo de personas cercanas a él que se han mantenido ahí cambiándose de puestos Ujú. y manteniendo como el régimen y las acciones, ¿no? Lleva más o menos 23 años. Sí, Sí, pues de hecho entró en el cambio de siglo, ¿no? Sí, y se exacto, inauguró con la Segunda Guerra de Chechenia. exactamente. Aquí dice, Tenemos a Alejandro Cadena. Yo vi una entrevista de un español voluntario en los separatistas y voluntario comentaba que en las batallas importantes las armas modernas aparecían como champiñones, que es lo que comentábamos hace un momento del tema del armamento, ¿no? Del lado de Occidente. Jesús Carmona, lo del Donbass nos demuestra que Rusia es un país imperialista, ¿no? De eso vamos a hablar ahorita en un momento más, pero sí, creo que los tres, no sé si podemos adelantar que los tres coincidimos en catalogarlo así, ¿no? sí. Sí. Bueno, en mi opinión, bueno, en lo que he tenido experiencias ahorita aquí en el canal, y porque ya saben que soy community manager, administrador y todo, Un este, jefe supremo. sí, no, aparte. Eh, la gente empieza a decir, es que Rusia no es imperialista porque no tiene territorios en otros lados que no sea sus fronteras. Son literalmente el país más grande del mundo. ¿Tú cómo crees que llegaron a eso? Sí. O sea, y cuando ves lo que era más o menos, ¿ok? O sea, no es exactamente igual para que no empecemos con regaños. Más o menos lo que era la Unión Soviética, eso era digamos, extensión del Imperio Ruso. Y ves ¿Eh? todas las etnias, digo, por Dios, o sea, no era un imperio como muchos tienen esta idea de que son solo en otro lado, ¿no? O sea, puedes extenderte hasta donde puedas. Sí, A ver, vamos, perdón. tenemos. Sí, adelante. Jesús Campos nos comenta, las sanciones que sirven más contra Rusia son las que bloquean el acceso a tecnología, ya que son muy dependientes de Europa para esto. Sí, de Sí. hecho, por eso no han podido sacar tanques más modernos. ¿Cuál es el Eh, sobrebloqueo? ajá, porque ya estaban haciendo según el T-14 Armata, según ellos que iba a ser el super duper tanque que todo el mundo esperaba. Y pues se ve bien bonito en los desfiles, pero cada vez que arranca, pues parece que su vida se le va en ello. Los combates en Ucrania son comparables a la magnitud, tácticas y estrategias como los vistos en la Segunda Guerra Mundial. O Ya sea, a lo mejor estaríamos no sé si ajá, son comparables, pero sí lo más cercano que hemos visto desde esos tiempos. sí, coincido. Lo de Crimea, nos comenta Alejandro Cadena, lo manejaron como esas cosas complicadas, muchos rusos viviendo en un territorio recientemente ucraniano, ¿no? Que es lo que decíamos que usó o intentó usar Putin a su favor, ¿no? Ujú. Que quedaron Sí, que atrapados tras la independencia ucraniana en un país que ellos no era de ellos, o no lo consideraban de ellos, ¿no? Y uno de esos peculiares seres es Roger Waters, por cierto. Por, por. Él dice así que pues hay que terminar la guerra, que hay que entender a Rusia. Ah, o sea, defiende ya. Ujú. Pero es que te entendí que era como un que de personaje fuera de Crimea, su ¿no? país. Ajá, y dije, ¿por Ajá. qué? Alfons nos dice, ¿es factible la idea de una Ucrania en estado satélite o títere de Rusia como la Unión Soviética? ¿O de plano se dividiría en Ucrania en dos? No, yo Mencionaba creo que Joaquín que la intención original era que fuera un títere, ¿no? sí, yo creo que esa opción se acabó en febrero de Sí. 2022. A lo mejor pudo haber tenido un poco más de éxito los meses siguientes cuando todavía Rusia tenía parte, ¿no? del territorio, pero ya como se replegó prácticamente a lo que es el este, pues va a ser una parte más pequeña, o sea que no podemos calificar de la mitad del territorio. Ujú. Ajá. Pero si es factible ese escenario digamos, con el avance actual que ha tenido o que ha podido conseguir Rusia, que se pueda pensar en la idea de que se divide Ucrania, tal vez no en dos partes iguales, pero que se divida, o No creo. ni siquiera eso. Yo creo que ya no. Lo que pasa es que ha echado así a la picadora de carne, perdón, cualquier cantidad de gente, pero también tiene miedo de presionar de más a la sociedad rusa, porque Ujú, había un acuerdo no tácito entre Putin y sus súbditos, porque se ve a sí mismo así, pero decía así de, o sea, tú no cuestionas
decisiones, mis movimientos, y yo no te molesto en tu vida diaria. Y acá ya Mm, estás molestando a la gente en la vida diaria, y de hecho, miles y miles de rusos salieron, y hubo unos rusos que llegaron a Argentina, unas mujeres rusas embarazadas, buscando dar a luz en Argentina para obtener ahí el pasaporte y la ciudadanía. wow. O sea, la verdad es que la cosa Sí, eso ya habla no de, está, de un hartazgo. sí, y no está bien. O sea, sí han avanzado un poquito estos últimos 2 meses, pero haz de cuenta que avanzan 5 kilómetros. O sea, esas son medidas de la Primera Guerra Mundial. De trincheras. Ajá. O sea, el que ataca es el que pierde más, por lógica. Sí. Entonces, estás echando un buen de carne al asador. Estás sacando tanques T-64. O sea, son de los 60s. Los T-90, que son tus mejores tanques, ya están siendo usados de tiro al blanco por parte de los ucranianos. Y ya obviamente van a venir en primavera-verano los tanques occidentales. O sea, la verdad es que la cosa no pinta bien. No pinta Y bien. tan no pinta bien que hay partisanos que han han estado haciendo que los colaboradores, ajá, del bando ruso, pues de repente prendan el coche y pues amanezcan en otro lado, ¿no? Y bien, entonces tenemos más. Se nos han juntado Imperio Tiger 131. Se me estaba olvidando que hoy es jueves. Aún estás a tiempo, pues mañana puedas ver la repetición por lo que te perdiste. Jesús Campos, Ucrania iba por ahí provocando con su falda corta. Ese es el argumento así Ese sí que era, han ajá, usado. Ujú. exactamente. Jesús Carmona, los de RT los llamó ladrones de lavadoras del trópico. RT tuvo algunas ocurrencias cuando las cosas se empezaron a poner difíciles y cada vez eran más divertidas. Como dijo Matuín Tuitero, Rusia miente siempre con todo. Por ahí Sí, tenemos después algunas imágenes de Matuín Tuitero, ¿no? sí, No les Sí, sí. spoileamos, pero ahí tenemos algunas cosas. Jesús Campos, a Rusia no se le detuvo en 2014, por lo cual se sintieron capaces de volver a hacerlo, ¿no? Que es lo que decíamos, ¿no? Del lado ruso fue como, sigo avanzando, no me detienes. Del lado occidental es como, no pasa nada. sí. Lo que mencionabas, Hal, lo comenta también Zoro Pintoresco. La Unión Soviética era literalmente el Imperio Ruso, unido bajo un mito nacional diferente. Creo que está muy bien dicho esa conclusión. Sí. Jesús Carmona, el T-14 Armata, más bien T-14 Maus. No sé si es correcto, Hal, tú que tienes más. Sí, es que, ¿te acuerdas que íbamos a hacer un video del mouse? Lo siento, Ajá. chicos, tenemos trabajo, todos trabajamos, o sea, tenemos que ir mediando. Pero sí, o sea, el mouse era como el super duper tanque alemán. Las Wunderwaffen, como les dijimos la vez pasada en el otro Ujú. en vivo, o sea, se oyen muy bonitas en el papel, pero en la realidad es otra cosa. Aparte, insisto, Ucrania no es un patio de juegos. O sea, cuando vimos que empezaban a atorarse los rusos en el lodazal, por eso Alemania en su momento se atoró. Porque es tierra de lodo. O sea, prácticamente no tiene montañas. Ujú. Ucrania. O sea, no estoy diciendo que sea un país feo, digo, por favor, no se me malentienda. No, digo, sí lo digo muy en serio. Pero sí es un país complicado en su terreno. Y digo, yo voy a confesar, en un momento de locura el año pasado, estaba yo de veras a punto de alistarme para los voluntarios. Pero cuando vi cómo se estaban dando en la torre, dije, bueno, Eso no es creo que para mí. no. Sí, no. Aquí otros comentarios, ¿vemos? Sí, claro, claro que sí. Imperio Tiger 131, pero Rusia lucha por un mundo multipolar más libre y justo, con sus comillas y el El país. payaso adecuadamente colocado. Alphonse, después de Ucrania, ¿irá a Taiwán? No sé ¿Quién si, sabe? pues como terminen las cosas, no creo que sea muy sensato intentar cualquier otra cosa. Yo Aunque yo digo, creo que sí lo debe tener en su bitácora de... sí, Xi Jinping, ¿sí se dice así? Sí, Ajá. ¿verdad? Creo que O sí. Winnie Pooh. Este, él sí tiene esa idea, hasta Ujú. donde sabemos, pero, y esto ya lo ha dicho Joaquín, y por favor que me respalde, China es un monstruo con pies de barro, y militarmente es un asco. No, Pueden no. tener Ujú. cientos de miles de soldados, pero ¿hace cuánto no pelean? Ujú. Si mi memoria no me falla,
la última pelea guerra de verdad que tuvieron los chinos fue en los años 80 con la invasión de Vietnam. Y Spoiler, perdieron. perdieron. Ah, Ajá, sí. Welcome to the rice fields, mother. ajá. Así les hicieron. Que ese apodo de gigante con pies de barro también he visto que lo han aplicado para Rusia y se termina confirmando al final. Sí. Sí, sí. Jesús Campos, Putin después de todo lo puesto en juego no puede retirarse sin obtener una victoria que vender. Por eso parecieran jugar agotamiento. Solo que en este punto ya no sé cuál va a terminar siendo esa victoria, en qué punto él va a decir aquí me retiro y esto obtengo de ganancia, ¿no? O sea, ya en este punto ya es difícil. Ahorita hablamos de eso. Claro, solo pintoresco. De hecho, es irónico porque en Rusia la guerra, a quienes más está afectando, no es a los rusos étnicos, que no eran moscovitas, eran mayoritariamente yakutas, gente del Cáucaso, de Karelia, etcétera. ¿Qué tiene que ver con esto que decíamos, no? Que tal vez ese apoyo que debería haber aparecido y haber ayudado a que la guerra se acabara en 3 días, de repente no estaba ahí, ¿no? Aparte que manchadamente reclutaron a la gente que no es de Moscú ni de San Petersburgo. Manchadamente. F. Borelo, también se dice que los rusos tienen 9 meses más artillería que los ucranianos. Sí, pero los proyectiles se acaban. Sí. Alejandro Cadena, anda muy activo esta noche, muchas gracias por sus comentarios, por sus participaciones. Creo que casi toda oportunidad de reconciliación se perdió con las masacres. Y algunas de ellas fueron documentadas de manera muy clara, muy severa, y es muy difícil recuperarse de eso en términos de... Que de por sí ya estaba difícil la reconciliación, o sea, con el mero Ujú, hecho de atacar la capital, yo creo que ahí Ujú. ya había exacto. un grado de dificultad muy importante para... Y como decía, sin una verdadera razón de fondo para que explicara por qué la atacas, ¿no? Ujú. Algo que han estado alegando muchos disculpen por citarlo, Twitter, eh, es que dicen, es que con los acuerdos que se hicieron, todos malos, ahí con Rusia y demás, se dio la oportunidad a Ucrania para rearmarse del 2014 a la fecha. Y yo, no. Un país se rearmó para defenderse. ¡Ah! Dios mío. Y el atrevimiento, la audacia. La osadez. Es Sí. que precisamente, o sea, irónicamente, pues, consecuencias que tuvo el 2014 y que no mencionamos, es Ujú, que el ejército ucraniano estaba en un estado lamentable en 2014, o sea, apenas pues, podía ser contra unos rebeldes y empezó tomando en cuenta esa situación, se empezó un poquito a mejorar su estatus en los 8 años que pasaron entre 2014 y 2022. Ahorita ya el ejército de ucraniano es muchísimo mejor que el que era en el 2014, ¿no? ujú. No, y aparte, literalmente, o sea, esto sí, es algo muy importante de decir, están luchando por su país, para que sobreviva su Ujú. país. Ujú. Y eso moralmente es muy importante. Hace poco vi una foto de un profesor doctor en economía, digo, coincidió con que es economista, y con un javelin acá, o sea, así diciendo, o sea, no, voy con todo, Ujú. o sea, pasas de estar en tu salón de clases y todo a defender tu patria, pero lo haces sin titubeos porque dices, el día de mañana no voy a poder enseñar. Ujú. Ajá, ¿con qué cara voy a enseñar? Ajá, si en el momento de la verdad no defendí mi nación. Exacto. Aquí dice algo, ¿no? Vamos a seguir y ya unos últimos para... Perfecto. Sí, sí, sí. Imperio Tigre 131, igual, muchas gracias por los comentarios. Si la guerra sigue así, Rusia va a sacar el mouse de Kubinka. Sí, las reliquias. Sí, ya poco les falta. Las malas lenguas dicen que los blindados de Occidente son muy pocos y desactualizados. Los que van a llegar. No creo. Yo tampoco, creo que sí. A menos desactualizados no lo creo. Alejandro Cadena, la posición que toman muchas personas está más ligada por su antiamericanismo. Es Exacto. correcto, y que de hecho mencionábamos a RT hace un momento, y ellos se agarraron de eso y lo quisieron como detonar. La incompetencia rusa, nos menciona Jesús Carmona, llega al nivel de, no Mussolini. sé si se refiere a don Benito. Sí. Ajá. Son niveles altos, ¿eh? La vara está muy alta ahí. Sí. Y Sergio Lugo nos aporta al final, ya en este punto la paz ya no depende de Putin, sino de Ucrania desanimarse. Sí, Jimar Desanimar. son los cohetes esos de artillería. Ah, perfecto, perfecto, gracias por la aclaración. Jesús Campos, a este punto serían capaces de vender Buledar como victoria para salvar la cara.
lo que decíamos, ya a este punto ya no sabemos Ujú. cuál victoria le puede convencer a Putin, ¿no? A partir de 2014, Sergio Lugo nos dice, los ucranianos cambiaron de una estructura militar soviética a una occidental y eso cambió mucho las cosas. Y justo a Ujú. partir de ahí se iban a acercar aún más a un sistema económico plenamente occidental, ¿no? Con la Unión Europea. Eloy Magaña Ceballos nos comenta, lástima que se ven envueltos entonces oligarcas de uno y otro lado. Sí, Sí, al final quedan envueltos. sí, digo, ahorita Estados Unidos está apoyando porque ah, vamos a hablarlo de la manera más fría posible. A Estados Unidos le conviene que se despedace ahí Rusia porque ellos no están poniendo soldados. Lo que están poniendo son armas y aparte las están probando contra su enemigo histórico. Ujú. Y están funcionando. Ajá. O sea, por eso ahorita cuando decían que van a mandarlos a tanques desactualizados, en el último video que hicimos del Challenger 2, que es un video reciente, no es un tanque para tomar a broma, la verdad. O sea, no, obviamente no es el arma suprema del mundo, pero es un tanque pensado para el combate moderno. Y simple y sencillamente al Reino Unido no le interesa que se exhiba como gran victoria de Rusia el destruir un tanque Challenger. Al contrario, quieren que vayan y demuestren el poderío. Eso es más viable y hasta cierto punto es más barato Sí, pero para también ellos. necesitan enviarlo en grandes números, porque si te terminan números chiquitos, Ajá. pues por el o por el puro peso de los números, pues sí. ¿Sabes? ¿Sabes también por qué los enviaron? Para presionar a Alemania y a Estados Unidos, para que se dejaran del tema tabú de no enviar tanques. Que Sí, que también, mucho tiempo lo ajá, tuvieron como como sí. con demasiada prudencia, ¿no? Ujú. Sí, o sea, es que es un tema tabú porque es así de, no provoques a Putin. Ay, por favor, o sea, no le estás enviando misiles nucleares. O sea, obviamente Sí, lanzar un claro. misil nuclear sí sería una tontería. Pero en este caso son tanques. O sea, no estás diciendo que vayan hasta Moscú. O sea, estás diciendo sácalos de las fronteras. Ajá. Pero bueno, creo que nos iba a platicar el joven Saul Jaimes, historiador, algo de las ambiciones imperialistas de este señor. A ver, cuéntanos. De don Vladimir. De manera muy breve para no enfrascarnos mucho en el tema, en la discusión. Ya lo mencionaba en alguno de los comentarios a manera de pregunta de si consideramos a esta Rusia o al menos las acciones de Putin como imperialistas. Y los tres coincidimos en que sí. Me gustaría como plantear como tres razones o más bien los tres fundamentos que sigue Putin y que lo hacen como imperialista y como algunos hechos concretos en los que esto se vio reflejado, ¿no? ¿Por qué podemos decir que Putin es, al final del camino, imperialista o que las ambiciones de Putin son imperialistas? Él tiene como tres objetivos, no escritos como tal, pero que se han podido identificar a lo largo de sus acciones ya de más de 20 años postergándose en el poder, ¿no? Hay una idea de legitimarse en el gobierno y para legitimarse en el gobierno utiliza eh, a lo que pasa fuera del país como amenazas externas y él se pone como la persona o él y su gobierno se ponen como los que son los encargados para hacer frente a esas amenazas externas y con eso defender y esta idea más moderna si queremos verla, pero finalmente es una idea añeja de nacionalismo ruso, ¿no? Esa sería como que la primera parte por la que lo consideraríamos en esta parte imperialista, ¿no? En segunda, por más que Putin estemos ya 20 años después de la caída de la Unión Soviética, Putin es desde su formación política heredero, casi diríamos directo, de lo que era o lo que significaba en términos políticos y en términos territoriales y geopolíticos la Unión Soviética. Y es un tipo que tiene la idea de mantener, si no la Unión Soviética como existía antes, sí mantener de alguna manera el punto de control o los territorios bajo control, bajo dominio de lo que era antes la Unión Soviética, ¿no? Todas las repúblicas que ahora son independientes después de la caída de la Unión Soviética, pero que él quiere mantener bajo su círculo de influencia
de alguna u otra manera, ¿no? Ya no, tal vez ya no militarmente, pero sí política y económicamente, ¿no? Y finalmente lo hace militarmente en los casos que estamos viendo como concretamente, ¿no? Esa sería como la segunda parte, ¿no? Como mantener a Rusia como la hegemonía rusa postsoviética, como herencia, incluso si nos ponemos más románticos, herencia definitivamente del imperio ruso, ¿no? Y la tercera parte sería este mismo nacionalismo exacerbado de estas pequeñas etnias que él considera que él va a defender que son prorrusas, ¿no? Incluso se va a aferrar al lenguaje, se va a aferrar a un tema a veces religioso, se va a aferrar a un tema a veces territorial, pero él va a decir, a la mínima manifestación de que, son prorrusos, nosotros tenemos la obligación de defenderlos y de proveerles de lo necesario para que se puedan independizar y finalmente con la idea final de anexionarlos, ¿no? Y para cerrar, tres ejemplos de este imperialismo. En 2008, la guerra ruso-georgiana, o de Rusia con Georgia, que por ahí hablábamos tras bambalinas, Hal y yo, que da para tener un en vivo de ella, porque es un tema bastante nutrido, y que es muy parecido en el diseño a lo que pasa actualmente con Ucrania, ¿no? Igualmente hay un intento de separación de una región de Georgia, que es Osetia del Sur, que después de que se separa de la Unión Soviética, o bueno, se desintegra de la Unión Soviética, ellos forman parte de Georgia, pero deciden que no quieren ser parte de Georgia desde muy temprano, 1991-92, y mantienen esta como independencia no reconocida, y en el 2008 Georgia militarmente intenta ocupar el territorio, y ahí es donde Rusia apoya militarmente a Georgia. Pero lo interesante aquí es que Rusia aparece militarmente en el escenario político cuando todo el mundo pensaba que Rusia estaba, digamos, era un país que ya no era ninguna amenaza ni ninguna presencia internacional, y era un país más después de la desintegración de la Unión Soviética, y Rusia, de la mano de Putin, aparece en el Frente Nacional como un país que puede tener injerencia internacional, o esa es la intención que él tiene, ¿no? Después viene en 2014 lo que ya comentaba Joaquín del Euromaidán y la intervención para anexarse Crimea, y finalmente 2021, o bueno, 2022, con el tema de Ucrania, ¿no? Son como, y si los analizamos como desde el largo plazo, son como muy parecidos en el concepto de cómo maneja Putin, y tienen estos tres elementos que son los que nos invitarían a pensar que es un imperialismo nuevo, un imperialismo moderno, o incluso que son parte de un escenario que también es un concepto que no sé si a ustedes les gusta, porque lo he visto que se menciona en varios lugares, que es este concepto de la nueva Guerra Fría o la posguerra fría, que habla ya no tanto de capitalismo contra socialismo o de Estados Unidos contra la Unión Soviética, sino la idea del bloque occidental, le hace OTAN, Estados Unidos, contra el bloque oriental, que pudiera ser China, Rusia y todos los países que están en su zona de influencia, ¿no? No sé por ahí qué comentarios y qué opiniones genera esta situación. Vas, Joaquín, y luego yo platico. Bueno, otra vez remarcar algo que ya había dicho Ricardo y que es importante aquí, Hal. Rusia no nació siendo grande, o sea, Rusia es el país más grande del mundo por razones de conquista, ¿no? Precisamente empezó a conquistar todo ese territorio. Y en parte, o sea, a lo mejor algo que no nos termina por comprender, cuando Rusia, más bien cuando la Unión Soviética se desintegró, cuando todos los países que estaban precisamente unidos a Rusia, aunque seguía siendo el país más grande del mundo, o sea, se convirtió en un país, o sea, que había sido más chiquito que incluso en la época de los zares rusos, porque perdió los países bálticos, perdió Finlandia, perdió pues, Kazajstán, todo ese territorio que pues, ya pertenecía desde la época de los zares a Rusia, Polonia, etcétera, etcétera. Entonces, fue como una especie de pérdida, ¿no? Como que a estos sueños imperialistas, ¿no? De hecho, creo que la frase es creo que es de Vladimir Putin, que dice de que quien no extraña a la Unión Soviética no tiene corazón, quien aún la desea es que no tiene cabeza, algo así parecido, Pero ¿no? quien desee su regreso A no quienes tiene es cerebro. exactamente, quienes es su regreso no tiene cerebro, ¿no? Pero en parte, ¿no? Ese corazón que está herido, no creo que sea tanto por el sistema soviético, el Partido Comunista, etcétera, etcétera, sino más que nada precisamente por esa idea imperial, ¿no? Todos esos territorios que pues perdieron, ¿no? O sea, creo que, no recuerdo exactamente el año, pero creo que el único momento en el que Rusia era más pequeño que lo que fue en 1991 fue en el siglo XVII. Estamos Ujú. hablando de unos 300, 400 años que, pues, del territorio que había ganado, pues,
con conquistas y con guerras pues, en tiempos anteriores. Entonces eso pues sí como que pesa un poco en el orgullo, ¿no? Ruso y que pues, ha sabido como que pues canalizar o es lo que ha canalizado mayormente Putin. Sí, y de hecho, algo muy importante, ya regresó Saúl y se fue por la pizza. La cena. La cena. Ah, sí se me antojó una pizza, pero no, porque pues estoy de cuerpo no normativo. Entonces, perdón, no me pude aguantar el chiste. Ya hablando muy en serio, hay que recordar que Rusia, sí, exactamente como dice Joaquín, tenía esa extensión por el siglo XVII, XVIII. Cuando vendió Alaska, tiempo después se dieron cuenta de su error. O sea, porque sí se dieron cuenta que pues la regaron feo, ¿no? Regaron el Gacho. tepache. Sí, sí, sí. Y, y por eso se desquitaron con otros territorios. O sea, hasta llegar hasta donde llegaron. Pero, al día de hoy, esta postura de Putin, estaba leyendo que se le entiende también como irredentismo ruso. Ujú. Sí, sí, le Porque yo también. no quieren aceptar estas cuestiones de reglamentos y leyes internacionales, porque consideran que no les permite expresarse, expandirse, o sea, además de que hay una cuestión muy importante que no ha podido revertir Putin y que la gente no le presta la suficiente atención. La población rusa está en caída libre. O sea, me digo, estoy calculando el número, 300 millones de soviéticos que ya tenían problemas de nacimientos en ese entonces, pasamos a creo que es un número, 150 millones de rusos cuando se independiza Rusia. En ese entonces México tenía más o menos como 90 millones. ¿Ok? Digo, para Ujú. hacer una comparativa. Al día de hoy hay como 143 millones de rusos y hay 130 millones de mexicanos. Sí, o Ujú. sea, quiero que entiendan la dimensión del desastre demográfico Sí, que tiene Rusia. Lo tiene Ucrania también, pero ahorita Ucrania está ocupada primero en sobrevivir y luego atienden lo otro, ¿no? Esa cuestión también habla de su necesidad de expandirse porque quiere captar población para decir, necesitamos así que recuperar esos números de población porque nos quedamos sin país. Es otra mm, postura que se tiene y creo yo que tiene mucha lógica dentro de su muy retorcida lógica, pero obviamente pues no sostenible a largo plazo. Sí, claro, no. No puedes invadir todo. Sí. que ahí se empata con lo que decías hace rato también, ¿no? Que hay como este acuerdo tácito que creo que está vinculado a esta lógica, pero que Ujú, también se empieza a desgastar internamente, ¿no? Y yo creo que la gente misma empieza a llegar a un punto en que dices: "Ya no está funcionando esta idea", como que no, al final no estaba ujú, tan buena. Sí, y de hecho, o sea, la gente que está huyendo de Rusia, sobre todo a partir de la guerra, o sea, no solamente es gente joven, sino también es Ujú, gente que está muy instruida y que pues, tiene mucho que perder, pero al mismo tiempo porque está instruida, pues precisamente, o sea, se va precisamente esa mano de obra especializada que necesita Rusia para seguir creciendo económicamente. claro, ujú. Sí, claro, o claro. sea, de hecho, la única vez que desde la caída de la Unión Soviética, más o menos, que creció la población rusa fue cuando absorbieron Crimea. Sí, Y de ahí, digo, algo que hablábamos una vez tras bambalinas, Esaú, yo lo dije de una manera muy cínica. Yo entiendo que esto no es viable, o sea, sé que estoy hablando desde la comodidad de un sillón, pero decíamos, a ver, ok, si a la gente o sea, rusa o rusófona o étnicamente rusa no le gusta el país donde vive, hay un país que literalmente es el más grande del mundo. O sea, sí, no estoy mintiendo, o sea, literalmente pues, la frontera es, y pues pueden vivir cómodamente ahí, ¿no? O es sea, casi un pero, continente. o dos. Ajá, O sea, sí, no, yo sé que no es fácil, y sé que estoy hablando desde la comodidad, o sea, sé que es un chiste, pero sí es cierto también que la población no quiere vivir en un lugar donde no le permiten crecer. Ha habido una fuga de cerebros impresionante. Las empresas se han ido.
O sea, ¿qué queda realmente de Rusia para aspirar todavía a ese gran imperio? Y ojo, que los países bálticos son un, una fuente continua, perdón, de enojo y molestia para Putin. Sí. ¿Sí saben por qué? Están literalmente en la salida al Mar del Norte. Ujú. Y aparte, ahí se interponen entre la mayor parte del territorio ruso y Kaliningrado. Que era Königsberg. Ajá, Königsberg, ajá. exactamente. Sí. Que ese también no les gusta mucho hablar a las personas fans de Rusia. O sea, que dicen, oye, pero ese territorio pues no era de ellos, ¿no? O sea, es una basesota militar. Sí. Y ahí está incomodando a todo mundo. O sea, es una cosa ahí muy extraña siempre esta cuestión de Rusia y Ucrania. Pero podemos hablar del fracaso, de cómo fue que fracasó. Adelante, adelante. No sé Sí, vamos. si se nos junten las preguntas y luego ¿O vemos unas? vamos de una vez, Sí, vamos. para que si no se nos junten. Gracias, Al Jesús Camona dice, se me descargó el cel, ¿de qué me perdí? Te perdiste hablamos bien de Putin, Ajá. lo alabamos. Jesús Carmona, los británicos y los polacos son los más valientes. Bueno, Boris No, Johnson fue el primero que fue. cierto. Y los polacos sí han ayudado de Bueno, es que manera... los polacos hoy en Rusia y... Sí, también. No los puedo culpar también. Es una reacción automática. Eloy Magaña Ceballos nos comenta, la OTAN siempre dando el apoyo en el discurso y en muchos de los materiales que requieren, titubean con ello. Que es lo que habíamos dicho, ¿no? Tal vez demasiada prudencia de su parte. Isabel Salgado, buenas noches para todos. Tarde, pero llegué. Muchas gracias, como siempre nos acompañas. No, más vale tarde que nunca. Sergio Lugo, todo el mundo habla de británicos, alemanes y americanos, pero el apoyo de Polonia, justo lo que comentábamos ahorita, es increíblemente fuerte y con justa razón, ¿no? Lo mismo que decíamos, bien captado. Hay muchas cuentas pendientes por ahí. La OTAN da apoyo, pensé que iban a tener una opción vegana. lo quise corregir, pero ya vi que era el chiste sobre el camino. Sí. Jesús Carmona, los rusos dicen, los ruski, perdón, dicen que Rusia solo usó 5% de su poder. Entonces, ¿por qué manda Movic y presos? Movic es como la cuestión más mundana de las personas, haciendo uso del lenguaje más elegante que puedo. Pero algo que dicen mucho en Twitter y en las demás redes es que el ejército bueno está en la frontera con Mongolia. Ajá. O sea, pues no. Isabel Salgado, esta noche Vladimir y un emoticón sugerente. El que sabe, sabe. Imperio Tigre 131. Curioso cómo hace 100 años el Rusia o la Unión Soviética no pudo ni siquiera contra Polonia. ¿Sí es cierto? Es correcto. Alejandro Cadena, estoy de acuerdo con Esaú en que el imperialismo ruso se puede observar en vetar la condena a los serbios por la guerra de los Balcanes. Hay un imperialismo entre sus genes. Creo que está bien dicho así como plantea él, ¿no? Está como en los genes y en los de Putin, Gentes, ¿no? más que nada. En sus gentes, perdón, sí. Isabel Salgado, la sanción a Serbia solo se sostiene con el relato de la OTAN. No, la verdad es que Serbia sí se pasó. O sea, ninguno es inocente en esa guerra de Yugoslavia, pero Serbia sí se mandó. Saúl se ocupó un segundo. Empezamos a ver. ¿Ya regresaste? Adelante. Sí, adelante, si bien pasamos para, ahora sí, exactamente, qué fue lo que pasó después de ese 24 de febrero de 2022, ¿no? 2022. Sí, 2022. 2022. ¿Qué ha pasado militarmente? ¿En dónde estamos en la guerra, en la Bueno, invasión? empezamos de aquí, de estas zonas, según independentistas, pero más bien están ocupadas. Y Crimea que está ocupada y que se construyó un puente ahí todo hechizo, que hace poco voló una parte por los aires Ucrania. Hay que entender que Putin creía que la gente en Ucrania lo iba a recibir con los brazos abiertos, ¿no? Que iban a bailar alrededor de él. El discurso de Putin no lo compartimos en HC y no es cierto que no sean una nación independiente, que son un pueblo distinto. Son un pueblo distinto, lo siento. O sea, no son iguales. Es como decir que mexicanos y salvadoreños somos lo mismo. No. ¿Ok? O sea, ahí, aparte, aunque tengan similitudes, el lenguaje ucraniano y el lenguaje ruso son distintos. ¿Va? Bueno.
Entonces, empezó la invasión y se había dicho que pues, se le ofrecía salida al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el cual pues dijo que él no necesitaba palabras más, palabras menos, un transporte, necesitaba municiones, necesitaba armas, necesitaba cosas para defenderse. Y así empezó la invasión, por toda la frontera. También hay un problemón que estábamos pasando por zonas de plantas nucleares, lo cual era muy peligroso, porque pues está el recuerdo de Chernobyl, ¿no? O sea, eso está muy, muy presente. Y de hecho, hay una cuestión acá, según lo que estaba viendo hace rato en un video para empaparme. No tenían actualizados los mapas de Ucrania, los soldados rusos. Tenían mapas de los 60s. Esto no estoy Qué bromeando. detalle. Ajá. Y luego pasaron por el bosque que está contaminado de radiación de Chernobyl, los soldados. Así pasaron a pie y pues salieron muy brillantes, ¿no? O sea, pues, ya eran fosforescentes al anochecer. Entonces, es un grado de incompetencia porque empezaron a atacar los puntos de control y lamentablemente, esto también tenemos que decirlo, hubo mucho traidor. Esto es totalmente cierto. O sea, duele decirlo, pero es cierto. Hubo mucho traidor del bando ucraniano porque también algunos, de manera, pues, no tan sorpresiva, creían que no había ninguna razón para resistir, pero gran parte de la población sí resistió. Y se armaron, pues, con lo que pudieron. Yo me acuerdo que en esos días, muchas personas de acá del lado occidental del mundo decían, es que cómo armas a la población para que se defiendan, es una locura. Oye, o sea, te está atacando literalmente un país que supuestamente era el segundo mejor ejército del mundo. En esos momentos ya no te pones a pensar si es éticamente correcto o no armar a la población, es vamos a sobrevivir. Y la población empezó a hacer bombas Molotov, empezaron a atacar tanques de los rusos y pues a pesar de que en un momento tuvieron todas estas ganancias territoriales, no pudieron sostenerlas. En el convoy que iba a Kiev fue totalmente vapuleado y tuvieron que retroceder porque estaban sufriendo unas pérdidas brutales. La corrupción del ejército ruso es de verdad estratosférica. Las llantas que necesitaban los camiones, porque se necesitan llantas de calidad, chicos, no vas a ir a cualquier Michelin por unas llantas para un camión militar. Las compraron las más baratas que pudieron y por tanto a la primera de cambio pues tronaban. Los tanques, aunque tenga una gran flotilla Rusia, no quiere decir que estén en buenas condiciones. Las provisiones igual, o sea, no eran suficientes, etcétera, etcétera. Se sumaron muchos problemas de tipo logístico y como no se esperaban este nivel de resistencia, pues obviamente no pudieron sostener la ofensiva. Se calcula que se empezó la invasión con 200,000 soldados rusos. Obviamente no me fui y los conté a cada uno, digo, es lo que se calcula. Se calcula también que el ejército ruso ha perdido 100,000. Es la mitad. O sea, ¿cómo pierdes a la mitad Muchísimo. de tu fuerza invasora en menos de un año? O sea, bueno, pon tú, ok, vamos a redondearlo a un año. Se supone que es un ejército moderno. Yo me acuerdo que cuando, digo, disculpen, pero yo no podía protestar por la invasión a Afganistán porque pues estaba en secundaria, o sea, con problemas y sabía cómo amarrarme los zapatos. Yo me acuerdo que cuando empezaron a morir más de 50 soldados estadounidenses en Afganistán, la gente pegaba el grito al cielo, ¿no? 50. Ujú. O sea, estoy hablando en un número Sí, sí, sí. tonto, pero esas son las, o sea, con esa cifra ya había gente pidiendo la cabeza de Bush. Acá con más de 100,000, pues, o sea, siguen enviándola así a la gente. Al día de hoy, más o menos, no estoy diciendo que sea exactamente así porque esto es de enero. Este es más o menos el frente, ¿ok? Está la ciudad de Kharkov o Kharkiv, como quieran decirle, que toda esta zona se recuperó. Si se dan cuenta, queda esta parte
al sur del río, y que se sigue resistiendo acá en Bakhmut, en Pisky y Zaporizhia, que estas partes, además, se hizo un referéndum a punta de metralleta para obligar a la gente a votar. Y estas regiones, disculpen, Zaporizhia, bueno, obviamente Donbass, Luhansk, bueno, Donetsk, perdón, Luhansk, y esta que es la que se liberó, Gerson, Ujú. que se iban a unir a Rusia. Pero ¿cómo unes unos territorios que ni siquiera controlas? No estoy diciendo que los ucranianos sean perfectos, pero caray, o sea, están resistiendo una invasión. Y en este sentido, ellos no se han rendido, lo cual me parece suficientemente admirable. Fue el año pasado cuando pasó esto con el que era el buque insignia de la flota rusa en el Mar Negro, el Moskva, que fue derribado, bueno, fue hundido por un país que prácticamente no tiene armada. Se comenta que se usaron drones para distraer al buque en su defensa antiaérea y se usaron misiles específicos para esta situación y le dieron 2 de lleno. Por más que intentaron rescatarlo, no. Y esto fue un golpe durísimo a la armada rusa. Porque aparte, de hecho, había barcos rusos parados en la frontera, digamos, en el paso de los Dardanelos, ahí en Turquía, y Turquía no los dejó pasar. Porque dijo no, porque nosotros no tenemos por qué darte ese paso. Ujú. O sea, quedó muy menguada la armada rusa en este momento. La Fuerza Aérea no se ha hecho presente como debería. Se especula que también es por el tema de la corrupción, que no están bien los aviones. Se ha resguardado a casi toda la armada rusa en puertos alejados del rango operacional que pueda tener Ucrania. Se voló una parte del puente que une a la zona ocupada de Crimea con Rusia. O sea, ha sido fracaso tras fracaso tras fracaso. Y peor aún, hace un par de días, el abuelito Joe Biden se reunió con Volodymyr Zelensky ahí en Ucrania, en Kiev. Según esto fue una visita sorpresa, pero pues, digo, yo no soy tan ingenuo para creerme esas palabras. Yo no sé ustedes, ahí ya vamos a poder discutirlo. Pero esto fue un mensaje muy fuerte. ¿Sí le avisaron a Rusia? Digo, sí, porque pues al final no están en guerra Rusia y Estados En Unidos. Estados Unidos. Ajá. Pero al final fue como decirle a Rusia, vamos a estar ahí. Y tú decides, ¿no? O sea, si tú quieres iniciar algo, pues, porque fue con doble intención el aviso. O sea, como para decirle, si le pasa algo a Biden en ese momento, habrá consecuencias. Como ponerle la Ajá. carnada. Y aparte, pues, o sea, fue apoyo a Zelensky, el cual, pues, al día de hoy, con todos sus defectos, pues sigue siendo el presidente de Ucrania, que ha mandado ilegalizar varios partidos prorrusos con justa razón. Digo, no los puedes mantener así. Ujú. Hace poco, hace como un par de días dio un discurso Putin, que bien podrían haber puesto una grabación de todas sus peculiaridades anteriores. Lo único que sí resalto es que él dijo que se va a dejar de tener este acuerdo con Estados Unidos del control de armas nucleares, lo cual pues sí es peligroso, digo, pues, pero pues yo no tengo armas nucleares, entonces pues poco puedo hacer. Así que no me puedo preocupar pues por lo que no controlo. No te atañe. Ajá, aquí estaba el territorio y aquí está lo que queda. ¿Ok? Las bajas civiles han sido fuertes, más de 7,000 civiles lamentablemente han fallecido, 11,000 lesionados. Y también hay algo que no se ha comentado lo suficiente, ha habido secuestro masivo de niños. Y eso es un crimen de lesa humanidad, porque se los llevan, no les permiten hablar ucraniano y les inculcan que deben de ser rusos. Y se los dan a familias rusas. Wow. O sea, eso es un crimen. Pero, pues bueno, hubo unos niños que se lograron escapar, por cierto.
Estas son cifras del el ministerio ucraniano. Yo no voy a decir que son la verdad absoluta, ¿ok? Para que no digan que propaganda, que nacionalsocialista, etcétera. Es lo que comenta que puede ser que se haya perdido de parte de Rusia. Yo sí le calculo 100,000 soldados eliminados. Y sí creo, por la cantidad de hierro que hay y de acero que se ha destruido de Rusia, sí creo que ha perdido mínimo más de 1,500 tanques Rusia. Porque aparte ha tenido que recurrir a los T-64. Por Dios, o sea, a ver, es T-64, T-72, ese es en el orden cronológico, T-80 y T-90. Y se supone que estaría el T-14 Armata, pero pues ese nunca se pudo lograr. Entonces, es mucho desfase. Y obviamente, pues ha sido una gran cantidad de equipo perdido. Los misiles que los empezó a echar a mansalva antes, si se dan cuenta, no sé si han visto las noticias, cada vez son menos los ataques con misiles. ¿Por qué? Porque no es fácil sustituirlos. O sea, pues no es barato. Entonces, el super duper mejor ejército, que es el segundo mejor ejército del mundo, el otro día platicábamos pues nosotros hablamos en un grupo de WhatsApp, obviamente, para el equipo, para organizarnos. Decíamos, pues, es que Zelensky es tan buen comediante que pues ha hecho de Putin un chiste, ¿no? Y al final, El chiste no es original de nosotros, ha pasado. no, sí han dicho. Pero también es cierto que ahorita Rusia es el segundo mejor ejército en Ucrania. Porque han mostrado una incompetencia y Ahí está. algo que, sí, a esto vamos con Martín Titero. Este es con crónicas militares. Hacen muchos live ellos. Hablan mucho de la situación. Y algo que surgió y que a mí me llamó mucho la atención, y creo que como historiadores, y no lo estoy diciendo en tono irónico, vamos a tener que estudiar, es la organización en redes sociales de esta organización llamada NAFO, North Atlantic Fella Organization, el cual con memes y demás muestras de apoyo han dado difusión a la causa ucraniana. Han hecho colecta monetaria y de recursos alimentarios y de equipo para los ucranianos. De hecho, había unas pick-up, no encontré las fotos, lamentablemente, había unas pick-up militares que lograron juntar el dinero para enviarlas a Ucrania. O sea, la verdad es que es una organización muy interesante y algo muy, muy, muy importante que decir, no es una nacionalidad, es multinacional. Exacto. Y sobre todo los países bálticos están más que puestos para apoyar a Ucrania. Aquí está el HIMARS, digo obviamente que está con la versión del meme, pero este es el HIMARS. Es una arma muy buena, artillería, en la cual ha hecho pedazos varias bases rusas. El San Javelin con el NAFO, y este es San Javelin que surgió como meme porque el Javelin hizo pedazos a muchos tanques rusos, que de hecho llegó al absurdo Rusia de ponerle rejitas así como tendederos arriba a sus tanques. O sea, no sirve eso. Y aquí está el meme, se hace realidad. Sí, es realidad. Esto es en Kiev y se tomó una foto Biden hace poco ahí. Y que hablábamos, este fue el último minuto puesto, Free the Leopards. Esta fue la campaña que estuvo difundiendo NAFO para ayudar a que se lograra que se den tanques Leopard a Ucrania. Y de hecho algo muy importante que señalar, los Leopard están diseñados para destrozar a los blindados de origen soviético. O sea, no había ninguna razón realmente para no usarlos. Más que Se ve no muy... querer usarlos. Sí. No sé si quieran comentar algo. Perdón, me quise seguir para... No. No, está perfecto, está perfecto. Ahí se me ocurre una pregunta, no sé si está bien planteado, no sé si es correcto, no sé si haya respuesta. Digo, nos has planteado un año de desastre tras desastre, de error tras error, de falla tras falla en la parte rusa. ¿Esto crees tú, Hal, que es más por incompetencia misma de Rusia o sin quitarle mérito o darle todo el mérito a cosas que han hecho bien del lado ucraniano? Creo que son ambas.
Ujú. Digo, obviamente no estamos diciendo que los ucranianos sean los santos angelitos de la guarda, no, porque también han cometido crímenes, obviamente. Ahorita no estamos hablando de eso. Estamos Claro. hablando de la invasión a un país. Y este país pues, es Ucrania. ¿Y quién lo invadió? Rusia. Dicho eso, la cuestión acá es que Rusia ha cometido una serie de incompetencias como no tener buena línea de suministros, o sea, logística. Ujú. Sus maquinaria está desactualizada. Sus generales están acostumbrados a la estrategia de envía todo lo que puedas y ahí lo que ganemos. O sea, es una estrategia de verdad de tipo Segunda Guerra Mundial. Yo sé que muchos admiran a Shukov, pero la cantidad de muertes que tuvo en su momento Shukov, o sea, habla de cómo era la estrategia soviética, porque pues tenemos un buen de gente, ¿no? No Mm. O sobra. s- ajá, entonces, también es cierto que les ha ayudado muchísimo a los ucranianos la inteligencia occidental. Hace unos días hablábamos de que es muy mala la inteligencia estadounidense, pero en cuanto a movimientos de este ejército ruso, creo que ahí sí se los toman más en serio. Los estadounidenses le dijeron en su momento al gobierno ucraniano, se viene la invasión ya. O sea, y lo que ha estado haciendo Estados Unidos, pues es estar viendo los movimientos rusos. Cuando dijeron, estaba el run run de que iba a haber movilización de miles de soldados, pues sí, lo había dicho en su momento Estados Unidos y se logró, o sea, se hizo. Yo no estoy diciendo que esté bien o mal, o sea, obviamente tuviste que movilizar soldados, pero ¿cómo demonios movilizas soldados si se supone que tienes millones? O sea, ¿qué le pasó a ese ejército? No sé, esas son cosas que no se pueden explicar si no hay detrás incompetencia, corrupción, desdén por tu propio ejército, tus propios soldados, y también un desinterés por ver más allá de tu propia nariz, o sea, no ver la cuestión internacional. En su momento que decíamos que, pues, como veía que no iba a haber consecuencias, Sigue avanzando. sí, se iba lanzando. Al ver que hubo, ya está en modo gatos para arriba, ¿no? No sé Exactamente. si quieran No sé, Joaquín, si aquí quieras Sí, o sea, añadir algo. un poco agregando a lo que dijo Hal, yo creo que sí es clave entender de que Putin tenía una idea distinta en la cabeza, ¿no? O sea, él tenía una operación relámpago, 3 días, le ponemos a Zelensky, cerramos un gobierno títere y ya, ya todos felices y contentos, ¿no? O sea, la idea que tenía precisamente, por eso el nombre de operación especial que le puso eso, ¿no? Pero precisamente como no pudo lograr ese golpe en un periodo tan rápido, pues o sea, ya no tenía cómo zafarse de la excusa que había puesto anteriormente, porque la excusa Ujú. era que tengo que proteger a las minorías que están siendo perseguidas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pues ya habiendo fracasado en tu objetivo real, pues, o sea, al ser alguien así como es Putin, que no puede aceptar que metió la pata, que cometió un error de cálculo muy fuerte, pues, ¿qué es lo que hacen este tipo de personas? Persistir en el error. Y entonces yo creo que precisamente por eso, porque el resultado que ellos tenían en la mente, que más bien que Putin tiene en la mente, no se correspondió con la realidad en los primeros días. Y precisamente eso pues lleva a toda una serie de errores que venían antes, atrás, el armamento ruso, etcétera. Algo que no hemos comentado es el mismo estado del ejército ruso, que pues, prácticamente todos sus soldados son conscriptos. Aquí, afortunadamente, en México, bueno, no afortunadamente, tenemos una reliquia que se llama Servicio Militar Nacional, que supuestamente, si entras en ese Servicio Militar Nacional, pues 18, 19 años te mandan a la guerra. Afortunadamente, pues ya eso ya es prácticamente una reliquia que no sé por qué todavía seguimos teniendo esa cosa de Servicio Militar Nacional. Pero en el caso de Rusia no es una reliquia, o sea, sigue existiendo eso, o sea, sigue existiendo el hecho de que si tienes tal edad tienes que ir precisamente a la guerra, y tiene toda una serie de factores, el factor, hay una palabra que ahorita no sé ruso, así que no la voy a saber pronunciar bien, que es como la de novatadas, que es Ujú. ese como que rito de iniciación que se hace en el ejército ruso y que es brutal.
O sea, piensen ustedes en las peores películas, bueno, en las peores películas, en las películas donde se han visto peores ejemplos de bullying a los estudiantes, y lo que pasa en el ejército ruso es peor. Eso ha impedido que se forme un ejército profesional adecuado, que tengan que estar recurriendo constantemente de conscriptos, y pues eso, pues ahí tienen resultados. Evidentes. Algo que sí quiero comentar, perdón, sí es cierto, son 100,000 bajas, no necesariamente muertos, perdón, aquí sí es cierto, Ujú. me Sí, es equivoqué, importante. perdón. Ok, y también me están corrigiendo, es el T-64, no el T-62. Disculpen, es que entre tantos T's, digo, perdón, perdón, o sea, también me confundo, una disculpa, o Son sea, muy originales con los nombres. sí, pero bueno, Pero, sí, exacto, sí, la conscripción, eso es terrible, y las novatadas es algo que sí leí en varios fuentes, de varios artículos. No, o sea, es una cosa brutal, o sea, es dejarlos golpeados hasta bueno, o sea, hasta el desmayo. Ujú. Yo no aguantaría. Bueno, a mí no me gustaría, ¿verdad? Pero pues habrá quien diga que está padre. Pues, pero bueno, yo no creo que esté bien. Ay, perdón, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, adelante, adelante. Ok, ok. También hay que comentar algo muy importante. Si realmente Rusia tuviera todas las armas que dice que tiene, ¿por qué no las ha usado? Uno de los memes más recurrentes de las personas que defendían a capa y espada esta invasión, porque, perdón, pero es una invasión, es que no quieren destruir Ucrania y por eso se están conteniendo. Nos están haciendo un Ah, favor. mira. Te golpeo en el estómago para no lastimarte la cara, ¿no? O sea, son argumentos Y de tontos. paso me rompo el brazo. Ajá, sí, o sea, realmente, por ejemplo, cuando dejaron a las cenizas, insisto, las ciudades se llaman casi igual. ¿Cuál es Mariupol o Melitopol? La dejaron en cenizas. Es Pues una de Mariupol. estas. ¿Mariupol? Creo que Creo es que sí medio. es Mariupol, ¿eh? Sí, o sea, de verdad, es un acto barbárico. Y algo que aquí que sí quiero aclarar, que Estados Unidos, el Reino Unido u otro país lo hayan hecho, no quiere decir que esto esté bien. Y Sí, no lo tampoco quiere legitima. decir que el otro país lo haya hecho y que esté bien. O sea, está mal. O sea, no hay cómo defenderlo. Ese es el otro problema con mucho de la propaganda en ese entonces soviética, hoy en día rusa. El whataboutism, o sea, pero es que él hizo más, ¿no? O sea, sí, ese es el Ajá. Pero acuérdate que tú argumento. lo hiciste primero, ¿no? Ajá. Es exacto, o sea, uno de los argumentos que sacó Putin por ahí cuestión nuclear es que Estados Unidos aventó 2 bombas atómicas. Ya sabemos, o sea, estuvo mal. No se volvió a hacer precisamente ¿por qué? Porque está mal. O sea, Sí. es algo que no se debe de hacer, pero no quiere decir que si tú lo haces está bien. Entonces, esa es esta cuestión propagandista y algo que ha sido lamentable del gobierno mexicano, porque pues como les hemos dicho, pues vivimos acá en este país, es que quiso proponer un acuerdo de paz el presidente, bueno, el que dice que es presidente, y que prácticamente le decía a Ucrania, ríndete. Para que haya paz. Ajá. Y si mal no recuerdo, y aquí corríjanme, el pseudo presidente de México dijo, se enojó cuando nombraron a Zelensky persona del año. No, Y creo cuando, que sí, sí. y, y cuando estuvo nominado al Premio Nobel de la Paz, creo, o bueno, al menos sugerido. Fue Sí, sugerido a Zelensky. ajá. Sí, obviamente no ganó. No, digo, o sea, yo Ujú. tampoco creí que iba a ganar, digo, o sea, era algo muy cínico. Digo, bueno, se lo dieron a Obama en su momento, Es lo que te iba a decir justamente. Que pero seguramente bueno, lo van a ver a postular este año. sí. Pero acá el chiste es que se enojó, porque él decía que por su propuesta de la paz, pues lo hubieran nominado. Y pues, como que no va por ahí, o sea, pero bueno, o sea, son muchas cosas. El asunto acá es que esto no va a acabar bien.
ahorita que ya pasó un año, a mí me parece que la resistencia ucraniana va a seguir, pero va a ser una cosa muy triste de ver cómo tendrán que ir recuperando poco a poco algo que está destruido hasta los cimientos. Ese va a ser el paso siguiente difícil. Y la verdad, y yo no me aventuro, y ustedes me dirán, yo no me aventuro a predecir la reacción de Putin. Sí, es que pues intentar meterse en la cabecita de ese señor o sea, ya más o menos lo intentamos, intentando Ah. explicarnos por qué quiso hacer, o por qué más bien invadió Ucrania, pero ¿qué haría cuando se le empiece a torcer ya de manera notable? O sea, pongo a pensar que llega un momento en el que empieza a peligrar la ocupación rusa en Crimea. Ahí sí, sí, o sea, no sé cómo reaccionaría. Porque tampoco ya tiene muchas otras armas. Para Sí, contrarrestar, ¿no? sí. Ahora que dices esta parte de intentar meterse en la cabeza de Putin, como paralelo a todo lo que hemos estado comentando, fíjate que es interesante que en estos últimos años sí ha habido como un vuelco completo de la academia de distintas ramas que se ha puesto a escribir, investigar y analizar tanto la figura de Putin como las acciones de Rusia, y hay cualquier cantidad de versiones porque es precisamente difícil entender qué está pasando por la cabeza de este personaje, ¿no? Sí, Pero sí es muy significativo que se ha volcado mucho de la academia, mucho bueno, del periodismo sobre todo, a intentar explicarlo, ¿no? sí. Por cierto, los que pedían fuentes, aquí están. Estos son del Ministerio de Defensa ucraniano. Claro, Digo, allá admití mi error que no son soldados muertos necesariamente. bajas. Ajas, aunque en otro lado sí, aquí, de parte de las cálculos británicos, si mal no recuerdo, sí se habla de soldados muertos. Okay. O sea, ok, yo no lo estoy diciendo. Okay, insisto, como dije en el en vivo, yo no me fui a contar a cada soldado, o sea, por favor. O sea, Sí, ¿no? pero la verdad es que he visto videos, o sea, que también, yo sé, pueden ser manipulados, etcétera, etcétera. Pero los videos que hay son, o sea, una cosa brutal. No puedes actuar eso. Claro, O sea, no lo puedo concebir yo, digo, porque soy una persona, de hecho, pacifista, o sea, no me gusta la violencia. Pero lo veo y te deja frío, porque dices, o sea, van literalmente así sobre la pradera y salen, pues, ucranianos de las trincheras y, pues, obviamente hacen lo que tienen que hacer. Y, pues, ves nomás a los otros cuates como patos, o sea, no es sencillo de explicar, no podemos presentar todo, porque, pues, YouTube. Pero en tratar de entender esta estrategia de Putin no la podemos lograr. Había un doctor del Colmex, según experto en Rusia, no me acuerdo cómo se llama, a ver si algún día nos acordamos o lo encontramos, pero él juraba y perjuraba hace un año que no iba a pasar la invasión. Así, y cuando empezó, pues bueno, o sea, es que pues lo provocaron casi casi. Sí. Y algo que también quisiera comentar, se ha dicho hasta el vómito de que es que por qué se expande la OTAN. A ver, la OTAN es una alianza militar de defensa. ¿Que han hecho otras cosas? Sí, no son santos. O sea, me queda claro. Pero quien se quiere unir a la OTAN lo hace voluntariamente. ¿Por qué casi todos los países que pertenecieron a la Unión Soviética se unieron a la OTAN? Pues porque le tenían tirria. ¿Quién sabe, verdad? ¿Por qué? Sí. Finlandia no se había unido y ahorita se quieren unir. ¿Por qué? Porque pues traen cuentas pendientes con Rusia, de hecho. O sea, igual Suecia, ¿no? O sea, también. Insisto, sí. es una cuestión de reacción ante un posible agresor. Yo no estoy diciendo que sean santos, yo no estoy diciendo que Estados Unidos sea santo, no lo es. Nos hemos burlado en memes y efemérides y en videos hasta el cansancio de la Sí, democracia y la libertad que lleva Estados Unidos. Y es muy en serio, o sea,
no defiendo sus tonterías que ha hecho Estados Unidos, porque pues no, o sea, ¿por qué voy a defenderlo? Ni me dan de comer. O sea, pero caray, o sea, es por algo se unen estos países. Y aunque Ucrania quiera o no unirse a la OTAN, es un país soberano. Y si ellos no quieren estar en la influencia de Rusia, no tienen por qué estarlo. Al Y si final eso, creo que ese es el punto central de todo el Ujú, tema, ¿no? O sea, es una decisión que ellos estaban ujú, tomando de alguna manera soberana y que está siendo interrumpida, ¿no? Violentada. sí, exacto. Porque algo que se dice, y esto estábamos platicando el otro día Joaquín y yo así tras bambalinas, porque pues, estabas ocupado, que no es un golpe de estado lo que pasó en el Maidán. Es una revolución. Ujú. Y vamos a, o sea, y nos pusimos en modo cívico. Bueno, a ver, suponiendo que fuera un golpe de estado, ¿quién llamó a Rusia? Nadie. ¿Qué le importa? ¿Qué Sí, se mete? Porque es sí, como si justificáramos cuando intervino Estados Unidos con Allende en Chile. No se puede justificar. Por más mal que me caiga Allende, pues no justifica el golpe militar. ¿No? Bueno, creo yo. sí creo que aplica para ambos escenarios. Sí, pero bueno, esas son mis opiniones. O sea, yo diario me estoy empapando de lo que pasa. Admito que es un poco obsesivo, sí, pero, pero es muy interesante ver a modo de como historiador cómo se desenvuelve un conflicto de esta envergadura en tiempo real. No lo digo por morbo, lo digo como alguien que realmente me apasiona tanto mi carrera como esta época que vivimos, porque Ujú. es mi especialidad, por eso historia contemporánea. Y me es impresionante ver cómo se fueron desencadenando una serie de sucesos, así como fichitas de dominó, y Eh, que llegan a un punto en que, o sea, pasamos de un hombre que era un comediante, bailarín y todo, a ser el líder de la resistencia de un país. Es el hombre indicado en el momento indicado, por más surreal que parezca. No es un santo y nunca lo va a ser. Pero ese hombre decidió defender a su país cuando bien pudo haberse ido. Y curiosamente no es el mejor hablando ucraniano, pero lo habla porque es lo que quiere hacer como un símbolo de unión. Así, haciendo una comparación muy chabacana, como Mannerheim, que era el mariscal de Finlandia, ujú, que no era que, final. sí, que hablaba muy mal en finlandés, pero lo decidió Ujú. hablar y ser presidente y defender a su país porque consideró que era lo correcto. O sea, son momentos distintos, pero puedes hacer una comparativa así pues, peculiar, ¿no? De decisiones que se toman. Y así lo puedes hacer con N personajes que se le han hecho críticas, algunas válidas a Zelensky y otras muy tontas, pero al final está haciendo lo que tiene que hacer. No sé qué opinen ustedes. Pues sí, Vale. es que es un evento, hasta cierto punto, otra vez, el hecho de ver un evento tan importante, ¿no? Sucediendo ante tus propios ojos, aquí por lo menos ante los ojos de las pantallas, que es donde podemos ver todo lo que está pasando del otro lado del mundo, literalmente. Ujú. Y es algo que, pues, como historiador, pues uno no puede dejar de, pues así que de meter la cuchara, ¿no? O- Ujú. De chismear. exactamente. Sí, los historiadores somos netamente chismosos. Y gracias a las redes sociales, y esto es algo que sí lo decía yo muy en serio, sí tenemos que analizar el papel de este grupo como NAFO en el apoyo a la causa de guerra. En el futuro, obviamente, digo, primero que termine y luego vemos qué onda, pero a veces siento que, va a sonar muy rara esta frase, pero a ver qué pienso. A veces siento que la historia sobrepasa la capacidad de los historiadores para analizarla. No, no sé si a veces, yo creo que siempre. Sí, o sea, y ahorita que está pasando en tiempo real, Más. Ujú. porque
yo me acuerdo, digo, y lo digo como anécdota para cerrar, que había unas personas que decían, es que los historiadores solo se tienen que dedicar a estudiar los documentos, los libros viejos. Y ahorita que estoy viendo esto, digo, reitero mi postura de esa vez. No, la historia pasa todo el tiempo frente a nuestros ojos, pero para interpretarla, ya esa es Otro tarea cuento. para otro día. Es correcto. ¿cierto? Es correcto. Pues si quieren vamos cerrando, ya nos dio la hora, la verdad es que nos pasó bastante rápido, un tema interesante. No sé si quisieran tener por ahí alguna opinión de cierre, Joaquín, para ya irnos despidiendo. No, pues muchas gracias a todos por vernos. Espero que, bueno, que haya sido de su agrado a toda nuestra audiencia, ¿no? Muchas gracias, Joaquín. ¿Jala algo más que añadir? Sí, pues, comentando que comentan aquí algunas personas, nada más para darle cierre, que no estamos tomando como 100% veracidad de estas fuentes. Digo, perdón, pero yo no puedo buscar a todos, o sea, es dificilísimo. Ujú. Creemos que esto es un aproximado, pero de acuerdo a la inteligencia británica, puede ser muy cierto. Dan cifras muy similares, ¿ok? O sea, Coincidentes. no estoy diciendo que no hayan muerto ucranianos, al contrario, es una tragedia. Es de verdad, o sea, algo muy grave, pero al final, pues tendremos que esperar a que se asienten las cosas y pues sí recalcar algo muy en serio, no se puede ser neutral ante un acto tan grave. No lo fuimos en su momento algunos cuando Estados Unidos decidió invadir Irak, la segunda vez, ¿no? O sea, aunque era adolescente yo decía, eso es estúpido, no lo hagan. O sea, pero obviamente, pues, ¿quién me iba a escuchar a mí? Sí, o sea, cuando pasó lo de la primavera árabe y empezaron a intervenir otros países, yo decía, ¿por qué está pasando esto? No está bien. Pasó, obviamente. Pero se toman unas posturas y nadie puede ser imparcial ante estas situaciones criminales, brutales, y que no tienen una justificación real más que las ambiciones de una persona que quiere revivir sueños gloriosos de un pasado que le tocó vivir muy de poquito y que Ujú, no puede admitir que no puede regresar. exacto. Exacto. Sí, creo que al final yo igual me subo a esa conclusión y creo que nosotros mismos pasamos por ese proceso del en vivo que hicimos hace un año a de, de, to- de finalmente tomar esa postura de no poder aceptar o no poder mantenerte neutro ante lo que ya ahorita desnudamos como que es una invasión, como bien la describiste, ¿no? Aprovecho ya para cerrar una disculpa a muchos comentarios que ya no pudimos poner. Lamentablemente nos ganó el tiempo. Sí, los estuvimos leyendo y por ahí Hal rescató algunos para comentar. Una disculpa a los que no pudimos poner, un agradecimiento a los que estuvieron comentando. Y pues si no hubiera nada más que agregar de su parte, agradecerles que nos hayan acompañado en este en vivo, que estén al pendiente de nuestras redes sociales, la votación para los siguientes en vivos. Y pues bueno, sin más que decir, buenas noches y que descansen. Chao.